Eduardo García Moure, dirigente sindical cubano en la época de Batista, combatió al lado de Castro a la dictadura. Están exactamente como están ellos. 5, 4, 3, 2. Eduardo García Moure, dirigente sindical en Cuba, durante la dictadura de Batista, combatió al lado de Fidel Castro contra la tiranía en aquella época. Sin embargo, Eduardo, tuviste que salir de ahí. ¿Por qué? Bueno, es que nosotros, nuestra generación, tanto estudiantil como sindical, como social, como política, luchó contra la dictadura de Batista con el ideal de imponer en Cuba un proceso democrático, nacionalista y de profundas transformaciones sociales. En la primera etapa de la revolución, el año 59 y hasta parte del 60, esto fue un esfuerzo y una esperanza del pueblo y de los muchos que luchamos. Sin embargo, por circunstancias internas y externas, los que ocuparon y tomaron el poder y la conducción del proceso lo llevaron hacia rumbos y orientaciones que no fueron las que quería el pueblo cubano y que finalmente se constituyó en un Estado marxista-leninista. La mayoría de los que luchamos en la revolución contra Batista nos opusimos a esta tergiversación del proceso cubano. Primero por métodos pacíficos, políticos, tanto en la Federación Estudiantil Universitaria, liderados por Pedro Boitel, o en la Central de Trabajadores de Cuba por David Salvador, o en el movimiento del Ejército Rebelde, Ubermato, Eloy Gutiérrez Menoyo, o en otros movimientos. Sin embargo, triunfó aquellos que condujeron el proceso a una dictadura marxista-leninista. Esto hizo que muchos de nosotros de nuevo comenzáramos a luchar políticamente y después insurreccionalmente. Fue una lucha muy fuerte que a unos cayeron presos, otros murieron y otros pudimos exilarnos, en el caso mío, en la Embajada de Venezuela, y es por eso que hoy estamos fuera de Cuba, no porque lo querramos, sino porque el régimen que existe no permite ningún tipo de oposición que se desarrolle políticamente en la isla. ¿Cuál fue la participación exacta de usted en la lucha revolucionaria contra Batista? Bueno, yo era un joven empleado del comercio, luchador sindical, fui dirigente sindical de los trabajadores del comercio y fui miembro del movimiento 26 de julio, tanto dentro del movimiento obrero como en la lucha política insurreccional general. Eso hizo que al triunfo de la revolución los trabajadores me eligieran dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio y de la CTC revolucionaria. Y al mismo tiempo participaba del movimiento político 26 de julio, que nunca se llegó a concretar porque Fidel, independientemente de su desviación marxista-leninista, siempre tuvo la tendencia caudillista de impedir que se constituyera el movimiento como una organización. En la actualidad se piensa, se sabe, se oye que es cada vez mayor el aislamiento político de Fidel Castro. Los cubanos que participaron en la lucha contra Batista como usted, ¿están haciendo algo para que Cuba recupere su dimensión de país libre, democrático, justo, fiel a sus esencias nacionales? Bueno, el proceso revolucionario cubano ha sido muy complejo, Carlos. Ha sido complejo porque efectivamente un proceso revolucionario expulsa de la sociedad a elementos reaccionarios y negativos. Y es verdad que el proceso de la revolución cubana que hizo el pueblo cubano, y esto es importante destacar porque la revolución cubana venció porque fue un movimiento nacional y popular de todo el pueblo cubano, y no ni de un grupo guerrillero y mucho menos de un grupo comunista. Eso expulsó a personas que estuvieron comprometidas con la dictadura y cuyos intereses se oponían al proceso. Y esos se han agrupado, pero esos son una minoría fuera de la historia. La gran mayoría del pueblo cubano, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, quiere un proceso nuevo y distinto. Ni quiere volver al pasado, ni quiere que se mantenga el presente. Y esto no solamente por lo que está pasando en el exterior,
que por supuesto contribuye a que el proceso cubano hoy tenga una nueva viabilidad, sino por la situación interna. Realmente hay que decir que independientemente de que haya sectores parciales que deben ser considerados en la nueva Cuba democrática, como es la educación en su aspecto masivo, porque la educación tiene aspectos dogmáticos que impiden a la juventud cubana acceder al mundo universal de las ideas y que ha impedido cierto desarrollo. Pero hay aspectos de la educación positivo, aspectos de la salud. Pero independientemente de eso, el sistema marxista-leninista en Cuba y el régimen totalitario que ha generado ha fracasado. Cuba no ha logrado un desenvolvimiento económico. Cuba ha podido vivir solo por el gran subsidio de la Unión Soviética, que hoy está cuestionado, y el régimen es tan débil que no se puede abrir. Y eso es la razón por la cual Fidel endurece su posición, porque sabe que si se abre al debate democrático, ese régimen es superado. En esta posición, hoy, en esta dimensión, hoy están surgiendo en Cuba múltiples comisiones de derechos humanos, a pesar del régimen de terror político, de represión y de control social, que no permite ningún tipo de expresión. Yo, por ponerte un ejemplo, en Cuba un grupo de compañeros intentaron hacer un sindicato independiente y fueron condenados a muerte. Y solo la generosidad del comandante en jefe de la revolución condonó esa pena a muerte por una condena de 30 años. Pero hay que ver la dimensión de lo que esto significa. Cuando un gobierno tiene que reprimir con la pena de muerte de 30 años a un grupo de sindicalistas por hacer un sindicato independiente, eso da la idea de lo débil que es ese régimen, porque no soportaría eso. Eduardo, perdona la interrupción. Una pregunta clave. ¿Cuánto tiempo le das al régimen cubano? Bueno, yo no hablo de tiempos, pero yo lo que digo es que ese régimen está fracasado y que hay que buscar nuevas alternativas. El tiempo lo mismo puede ser 6 meses que 2 años. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ser cómo se generen los factores internos. Pero lo cierto es que hoy existen múltiples comisiones de derechos humanos, sobre todo una de ellas, la más importante, que preside Gustavo Arco Verne. Gustavo Arco Verne fue uno de los hombres que hizo el asalto al cuartel Moncada, en aquella hazaña en la cual Fidel era uno, y que proclamó Mi historia me resolverá, que hoy no se puede publicar en Cuba, porque los ideales plasmados en Mi historia me resolverá en Cuba no se han realizado. Bueno, Gustavo Arco Verne fue un funcionario importante del gobierno cubano hasta el año 1964, luego él renunció por no estar de acuerdo con la inclinación marxista-leninista y hoy en La Habana él preside el Comité de Derechos Humanos, que ha planteado al gobierno de Cuba y al propio Fidel Castro que se abra un proceso democrático y pacífico a través del cual se sienten sobre una mesa los diferentes factores de Cuba, los que quieren para Cuba un proceso de democratización, incluyendo el gobierno, incluyendo el Partido Comunista y además los otros factores, tanto los que están dentro de Cuba como los que están fuera. Porque hay que saber algo, el pueblo y la nación cubana es una sola. Y el pueblo de la nación cubana, no importa los que están dentro de Cuba, los que están fuera. José Martí, Antonio Maceo estuvieron fuera de Cuba, organizándose para ingresar a Cuba a hacer la independencia. Bueno, igual va a ocurrir ahora. Tanto el pueblo cubano que está afuera, expulsado no por su gusto, sino por el sistema represivo que hay, como el pueblo interno, hay un nexo de nacionalidad muy fuerte. Y está planteado un proceso de democratización. ¿En qué resumirías en 3 palabras ese proceso? 3 palabras: reconciliación nacional, democratización y soberanía nacional.
Estos son los tres factores elementales para darle viabilidad a la nación cubana. Porque ¿cuáles son las otras alternativas? Que Cuba siga siendo marxista-leninista, con un partido único, un Estado único. Eso, donde más se realizó, que fue en la Unión Soviética, los propios comunistas dicen que eso no funciona. Y en Cuba funciona mucho menos. Si Cuba siguiera así, Cuba se va a ir reduciendo, incluso como nación. No hay viabilidad política para esto, ni por los factores internos ni por los factores externos, porque ahora Rusia va a cambiar toda su política. Por lo tanto, es necesaria la reconciliación nacional y nosotros planteamos que debemos reunirnos todos, incluso los comunistas, la gente del gobierno, pero también ellos tienen que reconocer a las otras fuerzas democráticas para encontrar un camino democrático. Segundo, el proceso democrático. Eso sí hay que aceptar que Cuba solo tiene viabilidad en un proceso democrático. Y tercero, la soberanía nacional. Nosotros queremos que sean los cubanos los que decidamos nuestro destino. No queremos que nuevamente se repita en nuestra historia que sea Washington y Moscú en un barco en Malta o en otro lugar donde se decida nuestro destino. Y si los cubanos no tenemos la capacidad de reunirnos para esto, eso puede suceder. Y finalmente, reconciliación nacional, democratización interna y soberanía para que Cuba pueda desenvolver su propio proceso. Muchas gracias, Eduardo García. Gracias a ti por esta oportunidad de dar a conocer este mensaje. Nosotros queremos pedir a los pueblos de América Latina y del mundo que contribuyan a este proceso de democratización, que es importante no solo para el pueblo cubano, sino para el destino de las naciones de América Latina. Muchas gracias.